total de 272 personas fueron retiradas de la vía pública en la primera noche de aplicación de la alerta pública de nivel rojo, decretada ayer por el Poder Ejecutivo, según los datos proporcionados a MBD Noticias por fuentes del Ministerio de Desarrollo Social. La medida habilita la evacuación obligatoria de aquellas personas y animales que se encuentren en situación de vulnerabilidad o riesgo debido a las bajas temperaturas. La disposición cesará cuando cambien las condiciones meteorológicas y su vigencia no altera el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas. Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información. Con 9 grados a esta hora aquí en la capital, en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo claro, algo nuboso, los vientos soplando del noroeste entre 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas que pueden llegar a los 50 kilómetros por hora y una máxima anunciada por Inumet de 12 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Mario Casinoni, entre Ana Monterroso y Francisco Canaro. Hasta las 18 horas hay obras de hormigonado. En Juan Peregrino, Anselmo, entre Héctor Castro y Domingo Echegoyen, hay obras de saneamiento, y en Charrúa, entre Soca y Mazzini, hasta las 16 horas hay descarga de material. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. El diputado Mariano Tucci, coordinador de la bancada del Frente Amplio en la Cámara Baja, aseguró a MBD Noticias que no son suficientes los dispositivos para la atención de personas en situación de calle que tiene el gobierno. En el desayuno mensual de ADM, el economista Javier de Aedo dijo que el actual gobierno se ha tenido que manejar en un difícil equilibrio entre decir toda la verdad sobre la herencia económica que recibió y, por otro lado, contemplar la visión de los organismos internacionales y las calificadoras de riesgo. El propietario de la panadería y confitería La Vienesa confirmó a los trabajadores que cerrará las 8 sucursales de la empresa. La medida no sorprendió al sindicato, que desde el primer día sabía que la firma estaba quebrada. El PIT-CNT le presentó al presidente Orsi una propuesta de un gravamen del 1% al 1% más rico de la sociedad, que generaría una recaudación equivalente al 1% del Producto Interno Bruto, cuyo destino sería financiar la atención de la situación de la pobreza infantil. El ministro de Turismo, Pablo Menoni, explicó que esta administración visualiza un enorme potencial de crecimiento en los mercados de Paraguay, Chile, Perú, Colombia y República Dominicana. A pesar del anuncio de alto al fuego del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre Israel e Irán, 4 personas murieron esta madrugada tras un ataque iraní a la ciudad de Beersheba, mientras que fuerzas israelíes volvieron a bombardear Teherán. Presidente del Instituto de Inclusión Social Adolescente, hablamos del INISA, Jaime Saavedra, presentó renuncia a su cargo. Según información manejada por Radio Universal y confirmada por MBD Noticias, Saavedra tuvo diferencias importantes de gestión con el designado vicepresidente Eugenio Costa, también del Frente Amplio. De hecho, el Ministerio de Desarrollo Social comunicó hoy que se suspendía la ceremonia de asunción del directorio del INISA prevista para esta mañana, a la hora 11. El presidente de la República, Yamandu Orsi, que está de visita en Maldonado, fue consultado sobre esta situación y dijo que no estaba enterado. No obstante, ratificó que lo quiere siempre en su equipo y que se va a comunicar con Saavedra a la brevedad. Recibimos ahora a nuestro periodista, Federico Jurkovic. Está en la torre ejecutiva, hay allí una evaluación muy importante. Vamos a recibirlo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido. Rosina, buen mediodía. Exactamente, ayer de tarde estábamos también en este lugar con MBD Noticias escuchando el anuncio de distintas autoridades de lo que era un operativo especial a raíz de la alerta roja irradiada por el Instituto Uruguayo de Meteorología. Esto en el contexto de la muerte de varias personas, 5 reconoce el Ministerio de Desarrollo Social, en situación de calle, aunque no directamente por el frío, pero sí en un contexto de mucho viento, bajas temperaturas y lluvia en las últimas horas. Por eso se hizo un operativo especial, están reunidas las autoridades. En la portada escuchábamos el número de 272 evacuados solo en Montevideo, pero obviamente es una realidad
que golpea al todo el país. Por eso vamos a estar acá siguiendo y esperando las novedades que surjan una vez culminada la reunión, Rosina. Pero si te parece, para entrar en tema y recordar las características que tendrá y que tuvo el operativo esta madrugada que se está evaluando, vamos a escuchar al director nacional del Sistema Nacional de Emergencia, Leonardo Palomeque, y también al ministro del Interior, Carlos Negro, que aportaban unos detalles generales del operativo. Para la tarea se han triplicado la cantidad de equipos en calle, conformada por equipos por parte del MIDES, del Ministerio del Interior y de ASI, con un total de 17 vehículos que se van a movilizar con equipos en las tareas de evaluación. Se han establecido 3 centros de evacuados. El primero de ellos se estableció en la zona este de Montevideo y específicamente va a estar situado en lo que es el gimnasio de la Escuela Nacional de Policía. El segundo centro va a estar establecido en el gimnasio de la Plaza de Deportes número 2 y constituye lo que es el centro de evacuación del centro de la ciudad de Montevideo, y se ampliaron los cupos en lo que es el servicio de transporte del Ejército Nacional, lo que configura el centro de evacuación norte de la ciudad. Con respecto a las acciones en el interior del país, los equipos, acá se estableció que los equipos de patrulla de la Policía Nacional que están desplegados en todo el territorio van a ser los responsables de la detección de personas en situación de calles. Las y los intendentes de todo el país deberán convocar a los comités departamentales de emergencia para la coordinación del trabajo. Además, el ministro del Interior, Carlos Negro, explicó el rol del personal policial para aplicar la evacuación obligatoria vigente desde hoy y diferenció esa disposición de la ley de internación compulsiva preexistente. El ámbito de aplicación de esta norma es mucho más vasto que el de la internación compulsiva, que depende de una condición sanitaria, sea mental o física. En cambio, esta norma está dependiendo de la exposición a un fenómeno climatológico natural, como es temperaturas extremas como la que estamos viviendo en este momento. Y va a durar hasta que ese fenómeno cese. Bien, hasta ahí escuchábamos entonces lo que era la palabra de Carlos Negro. Me corrijo, Leandro Palomeque, está bien, como decía en el gráfico, se llama el director del Sistema Nacional de Emergencia, un operativo con varios componentes. Vamos ahora a compartir lo que decía Alfredo Clavijo, él es subdirector de la Policía Nacional. Todos nuestros equipos a nivel nacional están en alerta para apoyar y trabajar en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, con el MIDES, con el Sistema Nacional de Emergencia y con cada SECOED departamental. Han sido dadas las directivas por parte de la Dirección de la Policía Nacional de que todos los jefes deben de integrarse a los SECOED y dar una respuesta a la alerta que se ha dispuesto por parte del Presidente de la República. Por ende, en Montevideo hemos reforzado los equipos que ya en este momento tenemos 2 ómnibus con móviles que están recorriendo y levantando a las personas que están en situación de calle, en una primera etapa de manera voluntaria, en una segunda etapa todos nuestros equipos que están desplegados en la noche, que son unos 120, van a estar en Montevideo atendiendo a aquellas personas que detectemos que están en una situación de vulnerabilidad y por ende tengamos que detenernos con ellas y convocar a los diferentes equipos de salud y del MIDES para trasladarlas a los 3 centros nuevos que tenemos, que es importante esto, para llevar a estas personas como evacuados de alguna manera. Bien, Alfredo Clavijo es subdirector de la Policía Nacional. Hasta aquí las características de este operativo que, entre otras cosas, como decíamos, dejó 272 personas evacuadas. Esperaremos más datos, también contextualizar, porque esto ha sido tema de debate político. Hay una convocatoria al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, que se concretaría la semana que viene en el Parlamento para dar explicaciones a raíz de estos fallecimientos en la vía pública, así que estaremos atentos, Rosina, a lo que pase aquí para llevar toda la información y a lo que siga pasando, claro que sí, con estos temas del clima y cómo impactan la sociedad. Muchas gracias, Federico. El diputado Mariano Tucci, que es coordinador de la bancada del Frente Amplio en la Cámara Baja, aseguró que no son suficientes los dispositivos para la atención de personas en situación de calle que tiene el gobierno. Para el legislador, las recientes muertes de personas sin hogar no es responsabilidad del Frente Amplio ni del Partido Nacional y señaló que hay que reformular el sistema de protección social haciendo foco en las infancias, pero también en la situación de calle.
El gobierno tiene una serie de dispositivos desplegados, hasta el alerta consagrada en la pasada jornada, que no son suficientes. Nos estamos manejando con el presupuesto y los recursos que se tenían, pero lo que ha sucedido no es ni responsabilidad del Frente Amplio ni del Partido Nacional, es una inercia de crecimiento y es la cara más dura que tiene la exclusión social urbana en el Uruguay. El país no lo ha podido resolver. Esto no se resuelve, digamos, con políticas focales intermitentes, sino que acá se requiere, al igual que en el sistema penitenciario, de una reforma estructural de las políticas de protección social, que es un compromiso de campaña del Frente Amplio. Este tema se ha trasladado al ámbito parlamentario, como bien decía Federico, al ámbito político. Vamos al Parlamento, allí está nuestro periodista Eduardo Delgado. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buen mediodía para ti también. Buen mediodía, un gusto saludarte, Rosina. Así es, el tema está instalado en el Parlamento. El próximo martes concurrirán las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social a la Comisión de Diputados para hablar sobre este tema. Y estoy con el senador del Frente Amplio, con Gustavo González, justamente para una primera reflexión sobre esta situación que están atravesando con las personas en calle, bueno, y este frío extremo. Bueno, lo primero que no es nuevo. La situación de la gente que vive el drama de la calle viene de años. Y tiene que ver con una causa que es la pobreza. Acá parece que se han olvidado de eso. Parece que aparecieron ahora los hombres y mujeres que sufren ese flagelo de un sistema que expulsa a los pobres y que los tiene en la calle. Y mueren de frío algunos y otros de distintas enfermedades. Esto es absolutamente normal en la desgracia. Y esa desgracia se está tomando como botín político. No tiene vergüenza. Es lo que le falta a aquel político que tome esto como un botín. La gente en situación de calle sean mucho más refugios, ¿cierto? Se están pensando otras soluciones. Ayer se tomaron medidas drásticas por el conjunto de los ministros, lo cual yo felicito. Conozco al equipo de trabajo en Mides. Hay gente que se preocupa muchísimo por el tema. Este no es un problema que se resuelve en 24 horas, es como el tema de cárceles. Estamos hablando de problemas estructurales y muy fuertes. Se está haciendo todo lo posible. Ahora, desgraciadamente, no son los primeros muertos en situación de calle, ya ha habido. Tristemente puede haber más. Entonces, de un flagelo de una sociedad que expulsa, que tiene 50.000 nuevos pobres, lo único que se puede esperar que si no tomamos medidas de fondo, con trabajo, con educación, con salarios dignos, que va a llevar tiempo, va a seguir habiendo gente en situación de calle, que además tiene problemas de adicciones, algunos de ellos, lo cual se tiene que tratar como una verdadera enfermedad. Senador, usted decía que no es un tema que se solucione de un día para el otro, por supuesto. ahora, ¿se puede esperar que en este quinquenio haga avances fuertes, concretos, para mejorar esta situación? No tengo duda que hay que mejorarla, pero esa es la palabra exacta, la que tú utilizaste, que se podrá mejorar. Ahora, veremos cómo, pero no tengo ninguna duda que el ministro Gonzalo Sibila está haciendo todos los esfuerzos junto a su equipo para eso mismo. Más allá de la situación compleja que usted describe y que no es nueva, lo que se ha dado ahora es varios fallecimientos por distintas causas de personas en situación de calle. ¿Cómo se atiende esa urgencia, que con el invierno se incrementa y es más compleja, en términos de las estrategias que existen actualmente y de las herramientas que puede haber para evitar que estas personas estén pernoctando allí y puedan tener consecuencias de esta naturaleza? Bueno, la muerte de una persona en situación de calle no es previsible. Esto es lo primero. Hay herramientas, sí, ya se han usado. El ministro ya ha dicho 150 personas que han sido asistidas y que hay que llevarle médicos. Y será el médico el que diga si esa persona hay que internarla, si no hay que internarla, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, lo que yo quiero decir es que este problema tiene que ver con cómo lo está impulsando ahora el gobierno. Primero se pensaba que se podía resolver. Vinieron fríos terribles, ¿no es cierto?, terribles, y hubo esta situación. Ahora, el ministerio está haciendo todos los esfuerzos y ahora un conjunto de ministerios preocupándose por esto, cosa que hasta el momento no se había dado. Entonces aquí hay intención de tener una verdadera política de Estado. Nadie tiene la varita mágica para esto. Hoy escuchaba a un compañero en situación de calle justamente, que hablaba muy bien en uno de los canales, y dijo que
En Finlandia, bueno, yo conozco Finlandia, estuve en Finlandia y obviamente comparar a Finlandia con Uruguay es como compararme a mí con Maradona jugando al fútbol, ¿no? Imposible. Entonces, claro que esa es una solución, lograr lo que esos países desarrollados tienen para ellos, pero para eso hay que desarrollarse y no podemos desarrollarnos en un país que tiene problemas muy fuertes y que esto está utilizándose como un distractor. El primer problema que tienen los uruguayos es que el gobierno anterior nos dejó 960 millones de dólares que no estaban en los cálculos. Ese es el primer problema que tiene el pueblo uruguayo. El segundo problema que tiene el pueblo uruguayo es que tiene 300.000 trabajadores ganando 25.000 pesos y jubilaciones miserables. Entonces, no hagamos de esto el centro de atención del mundo. También tenemos problemas con la infancia. Ese es el mayor drama que tenemos y esto es una situación que están atacándolas desde el gobierno con todas las fuerzas que se puedan. He oído que alguien hasta está pidiendo juicio político por esto, pero por favor, déjense de circo. La internación compulsiva, la ley de faltas, entran dentro de ese manojo de herramientas a las que se pueden apelar junto con esta forma de evacuación que se dio por cuestiones meteorológicas para evitar que puedan sucederse más fallecimientos. El ministro fue claro al respecto, no se descarta ninguna posibilidad. Tenemos que trabajar con todas las herramientas posibles, por lo tanto, estas también están en la agenda. Senador, usted habló de la pobreza, de que muchos exreclusos y personas adictas son las que están en situación de calle. ¿Serán prioridad en el presupuesto quinquenal, que es el que define el rumbo del gobierno? Bueno, yo aspiro que sí. La ley de presupuesto tiene, porque veo que todo el mundo pide, pero yo aspiro que sí, yo creo que... Es más, comenté que habría la posibilidad de tomar lo que el movimiento sindical dijo. Tenemos un 1% de multimillonarios en este país, que con un pequeño impuesto que se les coloca se resolvería rápidamente el problema de situación de calle. Para eso hay que tener voluntad política. Ya lo planteé. Fíjense que tenemos 2 uruguayos que están en la revista Foreign porque tienen un patrimonio de más de 1.200 millones de dólares uruguayos, que felices por tenerlo, pero... Entonces, habrá que ver ley de presupuesto, nuevas inversiones, afectaciones, todo hay que verlo, porque lo que está explotando en el país realmente es la situación de pobreza. No hay ninguno que no sea pobre que no esté en situación de calle. En eso tenemos que pensar y tenemos que ir a las causas, no a los efectos. Los efectos son estos, son los asentamientos irregulares, es el hambre de la gente, esos son los efectos de una sociedad que no fue tan Alicia en el País de las Maravillas como nos lo habían planteado. Bien, estamos viendo al senador Gustavo González del Frente Amplio con las repercusiones políticas que está teniendo todo lo que se está llevando adelante desde el gobierno para atender la situación de la gente que está en situación de calle justamente. Volvemos al ámbito político porque el diputado Tucci defendió la posibilidad de negociar proyectos de ley con todos los partidos políticos, aunque reconoce que han acordado más veces con el Partido Colorado que con Cabildo Abierto y descarta que haya bloqueo en la Cámara de Diputados. Sobre identidad soberana dijo que vota muchas veces con la oposición y destacó que no está planteado el envío de leyes de urgente consideración. Si hay una posibilidad cierta de acordar con Cabildo Abierto, sí, la misma que hay con el Partido Colorado o con otros partidos. Porque, insisto, hemos acordado, por ejemplo, en este periodo más veces con el Partido Colorado que con Cabildo Abierto. El diputado Salle es parte del sistema, ha quedado absolutamente demostrado, cobra el mismo salario que nosotros, va a las mismas comisiones que nosotros, es decir, y muchas veces vota con la oposición política. Eso es otro detalle que me parece que es importante que la gente tenga claro. El otro día, por ejemplo, cuestionó mucho a la Caja de Profesionales, el proyecto que se había remitido por parte del Poder Ejecutivo, pero hubo algún artículo que terminó votando con la oposición, no con la mano, sino con los pies. Para Tucci, bloqueo no hubo nunca. Han pasado 4 o 5 leyes realmente importantes y todas han salido con mayor o menor éxito. No está planteado por el momento. Creo que el funcionamiento viene siendo no viene disfuncionando. Pese a declaraciones públicas de Cabildo Abierto sobre tratar de incorporar temas en la ley de presupuesto, Tucci dijo que hasta el momento no han formalizado ninguna iniciativa. Además dijo que no hay definición de qué va a venir en el presupuesto quinquenal ni por qué Cámara ingresará. Por ahora no hay, digamos, una definición concreta de qué cosas van a venir y cuáles no. Lo cierto es que esas 63 medidas
que el gobierno ha manifestado públicamente van a tener financiamiento y van a ser, digamos, la columna vertebral de la propuesta presupuestal que el gobierno envíe, y allí estará la bancada justamente defendiendo esos posicionamientos que son de todos. La Asociación de Dirigentes de Marketing realizó hoy su tradicional desayuno mensual con la participación de varios expertos económicos de dilatada trayectoria y experiencia de gobierno que analizaron las perspectivas económicas de Uruguay. En ese marco, el economista Jorge Caumont estimó que el país no va a crecer y dijo que se va a llegar a la meta de la inflación antes de lo previsto. Y el expresidente del Banco Central, Julio de Brún, opinó que hay un signo de interrogación respecto a la política salarial del actual gobierno y aseguró que a su entender habrá cierto grado de incompatibilidad entre la política monetaria y la salarial. Para el economista Jorge Caumont, la producción de bienes y servicios no va a crecer y tampoco lo hará el consumo. El especialista entiende que se llegará a la meta de inflación fijada en 4,5%, incluso antes de lo previsto. Mi primera conclusión, no vamos a crecer. Mi segunda conclusión, la mía, después ustedes escucharán a Javier y a Julio. La segunda conclusión es que sí, que se va a llegar a la meta de inflación. No cabe duda, se va a llegar. Y tal vez antes de lo que está comunicando el Banco Central. Y finalmente, desde el punto de vista del sector externo, creo que la cuenta corriente de la balanza de pago, la diferencia entre exportaciones de bienes y servicios e importaciones de bienes y servicios va a ser relativamente más negativa. El economista Julio de Brún, expresidente del Banco Central, sostuvo que la negociación salarial debería estar basada en el aumento de la productividad y pronosticó incompatibilidad entre la política monetaria y la salarial. La otra política que tenemos que compatibilizar con esto y que sobre la cual existe todavía un gran signo de interrogación es la política salarial. Lo que el presidente del Banco Central quiere hacer debería estar acompañada con una descentralización de la negociación salarial, una negociación salarial basada específicamente en aumentos de productividad, por lo tanto una negociación salarial a nivel de empresa más que una negociación salarial centralizada. Como esa no parece ser la orientación del gobierno, por lo menos hasta el momento, da la sensación de que también va a haber cierto grado de incompatibilidad entre la política cambiaria y entre la política monetaria y la política salarial. El economista Javier de Aedo, ex subsecretario de Economía y ex director de Planeamiento y Presupuesto, dijo en ese marco que el actual gobierno se ha tenido que manejar en un difícil equilibrio entre decir toda la verdad sobre la herencia económica que recibió y, por otro lado, contemplar la visión de los organismos internacionales y las calificadoras de riesgo. De Aedo subrayó que la regla fiscal que se autoimpuso el anterior gobierno no se cumplió en los 2 últimos años de la administración. Una situación fiscal heredada muy complicada, incumpliéndose la regla fiscal, se acepta que se incumplió en el último año, pero también se incumplió en el penúltimo. Y en última instancia las reglas se pueden incumplir si no hay un enforcement, si no hay consecuencias para quienes la incumplen. Y en todo caso tienen un valor moral. Y la herencia fue muy complicada, un déficit fiscal que si se suman las postergaciones de pagos para este año, si aquí hay proveedores del Estado se van a encontrar seguramente con que muchos no han cobrado todavía. Hubo facturas que se registraron y son deuda flotante, hay facturas que no se presentaron a ser contabilizadas y hay facturas que ni siquiera se presentaron ante el Ministerio o la oficina correspondiente para no tener que cargar con el costo financiero del IVA de esa factura. Y el gobierno se ha manejado en un difícil equilibrio para dar la mala noticia, porque desde el punto de vista político me imagino que se salían de la vaina para poder decir miren lo que nos dejaron. Pero por otro lado no podían decir toda la verdad porque están los organismos internacionales y las calificadoras de riesgo y los inversores en bonos uruguayos que van a decir, pero entonces, ¿cómo es esto? ¿Cuál es la solvencia del país?
El Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines se movilizó frente al Ministerio de Trabajo para reclamar la aplicación de medidas de urgencia que mejoren las actuales condiciones laborales a bordo de los buques de pesca. Los trabajadores plantearon una serie de propuestas que incluyen la incorporación de un nuevo tripulante competente para realizar las guardias como medida mínima para atender el derecho al descanso y la seguridad de las tripulaciones. Hoy nos movilizamos al Ministerio de Trabajo llevando nuevamente otra propuesta para terminar con este conflicto, con esta diferencia que tenemos en el marco del reclamo del descanso nuestro, de la seguridad laboral, de la seguridad de la navegación y de salvaguardar la vida en el mar, como lo estamos proponiendo desde el principio. Entendemos que la negociación tripartita los empresarios la han tirado por el suelo. Han desconocido al sindicato como interlocutor, la verdad con una total responsabilidad, un sindicato histórico de nuestro país que estas cámaras empresariales intentan desconocer, pero bueno, nosotros seguimos, como dijimos, metiendo propuestas, vamos a llevar un documento al ministro y obviamente intentar por el medio del diálogo seguir adelante. Los que estamos embarcados tenemos una jornada ilimitada, o sea, estamos las 24 horas al día a la orden. Ya de por sí estamos las 24 horas porque estamos en nuestro trabajo, no tenemos para dónde ir, o sea, vivimos en el barco. Pero bueno, se da también que las jornadas de faena son largas, son en una época como esta de zafra, de hasta 40 horas y más, en cubierta, la intemperie, en las condiciones que venimos denunciando hace mucho tiempo. Y bueno, lo que se está reclamando es, luego de la faena, poder simplemente descansar. Los trabajadores de la panadería La Vienesa confirmaron que la empresa anunció ayer el cierre de la totalidad de las sucursales. Luis Echevarría, que es representante de la mesa coordinadora del Pan y Afines, dijo que la medida los sorprendió, pero recordó que desde el primer día sabían que la empresa estaba quebrada. El viernes 20, el propietario de La Vienesa aseguró que quedarían 3 sucursales abiertas y que se enviaría al personal a un seguro de paro rotativo. Pero ayer los trabajadores se encontraron con otra situación. Ayer se tuvo esa reunión, para sorpresa nuestra, dice que va a cerrar las 8 sucursales, por lo cual la situación se complejiza más, ¿verdad? Desde el día 1, cuando nosotros lo hicimos público, dijimos que esta empresa estaba quebrada. Ajá. Y lo afirmábamos porque tuvimos reunión con su propia contadora, al cual ella inclusive dijo que ni siquiera era viable 3 sucursales abiertas por la situación financiera, pero además por la situación de la organización del trabajo que no había, de la organización de producción que no existía y además faltaba materia prima, pero aparte de eso, los locales se vence la luz y se corta, se vence el agua y se corta. De hecho, nosotros ahora a principio de mes estábamos haciendo una recorrida por el interior del país con la Confederación de Sindicatos Industriales y nos llama el dueño a decirnos qué podíamos hacer ante las autoridades de la UTE porque le cortaba nada más ni nada menos que la luz en la sucursal central por 200.000 pesos. Bueno, está más que claro quién hoy en día era que faltaba la verdad, ¿no? Echevarría aseguró que la idea ahora es que los trabajadores y trabajadoras sean amparados por el seguro de paro y de forma paralela ir conformando una cooperativa para recuperar los puestos de trabajo. Después que se le dé baja a los trabajadores, se va a llamar al concurso y nosotros tenemos intenciones en forma de cooperativa presentarnos al mismo y poder gestionar La Vienesa, la sucursal central y alguna sucursal más. Ya se está hablando con el INACOP, se habló con el director de parte de los trabajadores, se tuvo un contacto con la presidenta y eso viene bien avanzado. Sabemos que no es lo mejor, pero en este contexto por lo menos intentaremos salvaguardar la mayor cantidad de puestos posible. El PIT-CNT le presentó al presidente de la República, Yamandu Orsi, una propuesta de un gravamen del 1% al 1% más rico de la sociedad, que generaría una recaudación equivalente al 1% del Producto Bruto Interno, cuyo destino sería financiar la atención de la situación de la pobreza infantil. La Central Obrera también insistió con el planteo de discutir la reducción de la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas sin pérdida de salario. Una propuesta, digamos, de que el Poder Ejecutivo razone, piense, estudie la posibilidad de un tributo de, digamos, al 1% más rico de la sociedad uruguaya, lo cual podría contribuir mucho a abatir, digamos, la pobreza infantil, que es un tema que hemos planteado el 1 de mayo y que, bueno, nos involucra a todos, ¿no? ¿Cómo sería la característica de ese tributo? Y bueno, hay... ¿Qué criterios, no? Bueno, los criterios pueden ser varios. Se puede retocar algunos de los tributos o impuestos que ya existen, pero lo cierto es que existe evidencia
digamos que una contribución de este tipo no traería una afectación negativa, digamos, en la inversión, que también es un aspecto importante para generar trabajo y que podría, digamos, dar una mano bastante importante en abatir un problema que creo que nos convoca a todos desde un punto de vista ético a apuntar a resolver, ¿no? ¿Y a quién estaría dirigido ese gravamen y qué monto se estima que podría recaudarse? No, nosotros no manejamos cifras, pero en general hay estudios que solamente con un 1% al 1% más rico se podría recaudar un monto equivalente al 1% del PBI. Vaya si se podría ayudar a resolver cosas en ese sentido, ¿no? Hoy insistieron con el tema de la reducción de la jornada laboral. Ya se ha planteado que eso se tendría que analizar en base a que no se perjudique la productividad. ¿Cuál es el planteo del PIT-CNT directamente sobre ese tema? Bueno, pero es que la evidencia internacional muestra lo contrario. Digamos que cuando tú reducís de manera significativa la duración del tiempo de trabajo, tú generás condiciones para mayor inversión, para cambios en la maquinaria y los equipos, para cambios en la organización del trabajo que permitirían mejores condiciones para mejorar la productividad. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información y volvemos al Parlamento. Hay mucha información allí. Nos está convocando Eduardo Delgado. Eduardo, adelante. Sí, Rosina, acaba de terminar la Comisión Especial de Seguimiento de la Problemática relacionada a la salud mental. Y estamos para las primeras conclusiones. Concurrió la ministra de Salud Pública, Cristina Lustmann, a esta reunión. Y estoy con el legislador Andrés Ojeda para las primeras reflexiones sobre esta comparecencia. Bueno, escuchamos con atención unas 2 horas de exposición de todo el equipo del Ministerio. Ustedes sabrán que para nosotros, si ustedes vieron la campaña electoral, el tema central de la campaña y uno de los temas que más pusimos sobre la agenda es el tema salud mental. Por eso es que yo mismo en la primera sesión de la Comisión Bicameral de Salud Mental pedí la invitación para la comparecencia de la ministra para explicar un poco cuál era el plan. A ver, obviamente hay una cantidad de expresiones de deseo muy interesantes. Ella misma enfatizó en la necesidad de presupuesto. Yo espero que sus propios compañeros entiendan la importancia de la temática y esto tenga el presupuesto que tiene que tener. Obviamente valoramos muy a bien la convocatoria a un diálogo en este sentido. Obviamente también está la pregunta instalada de qué pasa mientras dialogamos, ¿no? Cuáles son las medidas de urgencia de temas que no pueden esperar más, por lo menos en nuestro juicio. ¿Qué pasa con el cierre del Vilar de Bo? ¿Qué pasa con las demoras en el acceso? ¿Qué pasa con la gente que no puede pagar y tiene una demora? ¿Qué pasa con la atención primaria? Bueno, cuestiones quizá más urgentes que precisaban respuesta. Algunas cosas respondió, otras se llevó para responder por escrito. Yo quiero enfatizar en nuestra voluntad de colaboración en este tema, en 2 cuestiones que nos gustaría llevar adelante y ojalá el presupuesto las pueda contener, que es la creación de 25 centros de salud mental que no son para atacar situaciones consumadas o terminadas, o difíciles o ya profundizadas, sino para prevenir situaciones tempranas de estrés, ansiedad, depresión, que después terminan en suicidios, en adicciones, ¿verdad? Un abordaje mucho más preventivo, que era la clave de la propuesta inicial. Y lo segundo, nuestra propuesta en una campaña de cultura en salud mental para poder instalar la necesidad de que la gente sienta cercano o presente lo que tiene que ver con salud mental. Pero desde ya, obviamente, el tono es netamente constructivo. Yo ya le dije a la ministra que probablemente la esté visitando en el Ministerio para una conversación más informal y más profunda que la que permite a veces la Comisión Parlamentaria. Para mí y para nosotros es un tema absolutamente clave. Le cambio de tema. Primeras reflexiones sobre esta situación de varias personas en calle que han fallecido y las medidas tomadas por el gobierno. Y bueno, a ver, me alegra que el Frente Amplio y en particular el hoy ministro Civil haya cambiado radicalmente de opinión sobre la posibilidad de retirar gente de la calle contra su voluntad. Esa fue la discusión central en el marco de la Ley de Internación Compulsiva. Y fíjense el trajinar legislativo de esto, ¿no? En el año 2013, creo, la 19.120, en la Ley de Faltas, enviada por el ministro Bonomi en aquel momento y por el Poder Ejecutivo, criminaliza dormir en la calle. Por primera vez se convierte en un delito. Una falta es un pequeño delito, dormir en la calle. Acto seguido tenemos esta ley que están usando ahora, que es la que tiene que ver con el SECOED, que prevé una evacuación para casos de desastre natural. Hablamos de inundaciones, no necesariamente del frío, pero bueno, es otra discusión. Y después hay una internación compulsiva que de todas es la más light, pero es la que tuvo mayor reacción negativa de parte del Frente Amplio, justamente por pasar por encima de la libertad de la gente y llevársela a prepo de la calle. Ahí está la discusión central.
Si podemos sacar a alguien, aunque no quiera ser sacado, alguien que no ha cometido delito, que evidentemente no está siendo detenido, yo creo que la ley de internación compulsiva es ampliamente superior en cuanto a garantías para las personas que están involucrados que la ley que están utilizando ahora, porque involucra una participación preceptiva de médico y tiene un componente de abordaje integral. Digo, evidentemente la situación de emergencia que hoy se aborda también necesita naturalmente intervención del Estado en materia de salud directa, pero involucrada en la ley, no por voluntad circunstancial del Estado. Por esa razón es que yo estoy bien convencido de que en el fondo terminan asumiendo que la ley de internación compulsiva es una herramienta positiva para esto, porque están internando materialmente personas de forma compulsiva. Lo compulsivo, para que todo el mundo entienda, es sacar a alguien contra su voluntad. Le voy a pedir que se retire de la calle porque corre peligro, me dice que no, lo saca la policía. Entonces, esa que fue la discusión del periodo pasado, hoy creo que el sistema la ha zanjado. Yo me alegro de que hayan tomado conciencia de que esto era importante. Espero que podamos seguir caminando juntos y que se asuma, evidentemente, como corresponde. Lo que no vamos a hacer es hacer caudal político de las muertes, como se hizo en el periodo pasado. No tengo que decir nada, las redes sociales están inundadas de opiniones y tweets del periodo pasado. Me quedo con el de Carolina Cose, que poco más pedía la renuncia de medio gobierno, porque en julio había muerto una persona, acá son 6, tienen que renunciar 6 gobiernos. Bueno, la verdad que creo que la reflexión nos lleva a que hay cosas que están por encima de lo electoral y de lo político partidario. Entre ellas, y por ejemplo, bien, la vida de la estamos gente. viendo al senador Andrés Ojeda del Partido Colorado hablando de la comparecencia de todas las autoridades del Ministerio de Salud Pública que fueron a la comisión especial que sigue el cumplimiento de la ley de salud mental, pero en ese marco también se está hablando obviamente de la situación que se vive con la gente que está en la calle. Otro tema, el ministro de la Corte Electoral, José Corseñac, indicó a MBD Noticias que en las últimas horas el organismo no ha recibido ninguna denuncia sobre una eventual violación de la Constitución por parte del director del Partido Colorado en el directorio de OCE. Hablamos de José Amí. Según trascendió en redes sociales, Amí habría participado el pasado sábado en una actividad de una agrupación política en Trinidad, departamento de Flores, lo que está prohibido por el artículo 77, numeral 4 de la Carta Magna. Si la circunstancia constituyó un delito electoral, también está señalado en el mismo artículo constitucional una pena de inhabilitación inmediata del cargo electivo y de 2 a 10 años de inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público. Eso es lo que dice la Constitución. Repito, no ha llegado ninguna denuncia a la Corte Electoral hasta ahora, sin perjuicio de que pueda llegar esa denuncia más adelante. Y en tal caso la Corte tendrá que considerarlo y resolverlo, fallar en ese sentido. Corseñac dijo que tampoco ha llegado a la Corte ninguna denuncia respecto a la conformación del Partido de la Libertad Avanza en Uruguay por la eventual injerencia de la colectividad fundada por Javier Milei en la República Argentina. Hasta ahora no ha venido ninguna denuncia. Seguramente, si hay alguien que tiene intención de oponerse en el momento y si hay razones fundadas para la oposición, la Corte considerará la oposición que se deduzca. Hasta ahora no hemos tenido eso. Hasta ahora lo que tenemos es el procesamiento de lo que ha presentado un conjunto de ciudadanos para constituir el partido. Volvemos al Parlamento. Ahora está hablando la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, a propósito de la comparecencia, como decíamos, en la Comisión de Seguimiento de Salud Mental. Adelante. Sí, es así. No tengo los números, entonces a mí no me gusta decir las cosas que no tengo la certeza 100%, pero sí se acercaron mayores personas, los dispositivos funcionaron de forma coordinada. Así que en este momento está sucediendo la evaluación y ustedes tendrán el informe como lo tiene que tener la ciudadanía día a día. Ministra, estamos en vivo para Telemundo. De acuerdo a lo que usted explicaba, va a haber una reunión todos los días en Presidencia para hacer un seguimiento de la situación de las personas en situación de calle en el marco de esta temporada de frío. ¿Es correcto eso? Sí, es correcto. Hoy está sucediendo esta reunión en este momento y bueno, ese equipo operativo que nosotros designamos le va a dar la continuidad, pero es diario, dijimos, todos los días a las 13 horas. ¿Cuál es un poco el contenido de lo que se va a estar discutiendo en esas reuniones? ¿Se van a ir implementando políticas que estén adaptadas a la situación día a día para evitar que vuelvan a repetirse muertes como las que se dieron en estos últimos días?
El operativo se designa para tomar decisiones operativas, cómo hay que aumentar cupos, qué características tienen las personas, qué tiene que redoblar los equipos salud, el área social, las duplas, en la medida que se va trabajando. Ayer y hoy de mañana yo hablé con el ministro de Desarrollo Social, con las autoridades, con el secretario de Presidencia, con la ministra de Defensa, el ministro del Interior, estamos en presidente de ACE en comunicación permanente, porque también esto nos requiere saber las características, por más que no esté el censo, de que tienen estas personas para también buscar soluciones a mediano y largo plazo. Ahora estamos en una situación de emergencia condicionada por las condiciones climáticas y las características y la vulneración que tiene y el riesgo de condiciones vinculadas a la hipotermia y todas las condiciones médicas que favorece esto. Nosotros es anticiparnos a un riesgo en todas condiciones climáticas. Y en ese sentido, ¿cuáles son las prioridades del Ministerio para el quinquenio para trabajar en esta temática? Bueno, nosotros yo vengo ahora de la Comisión Bicameral de Salud Mental, donde hay un eje específico para trabajar todo lo que tiene que ser el abordaje con personas en situación de calle, lo que tiene que tener abordaje específico para personas privadas de libertad en el acceso a la salud en líneas generales. El objetivo del Ministerio de Salud Pública en estos 5 años, la ciudadanía, es mejorar el acceso a cualquier derecho que tengan las personas al acercarse a un prestador del Sistema Nacional Integrado de Salud, público o privado. Entonces, para las personas en situación de calle, nosotros es restituir derechos y nuestro rol desde salud va a ser aportar a que tengan la mejor atención digna, pero junto con las soluciones que tienen que estar vinculadas al acceso a la vivienda, al trabajo, al resto de las condiciones que determinan que la salud no es solamente una parte biológica, sino atravesada por las determinantes sociales. Ahora estamos en una situación concreta y que ameritaba tomar decisiones rápidas para anticiparnos al riesgo de que cualquier persona en condiciones que está vinculada a vivir en situación de calle tenga el riesgo biológico de no acceder rápidamente a la atención por parte de los servicios de salud. Usted dice que es una situación extraordinaria y por eso se toman medidas extraordinarias. ¿Qué pasa cuando culminen estas situaciones extraordinarias, pero continúa el frío y el peligro continúa para estas personas? Eso se va a evaluar diariamente porque el desafío es trabajar a mediano y largo plazo. O sea, creo que justamente, así como yo vengo ahora, y ojalá ustedes me pregunten de lo que trabajamos en la Comisión Bicameral de Salud Mental, son de los temas que tenemos que trabajar en conjunto, porque son temas estructurales que tiene el país, muy dolorosos. Ayer hubo organizaciones de la sociedad civil muy grandes, hubo instituciones muy grandes que ofrecieron todo su apoyo para fortalecer al Estado en abordar esta situación. Para nosotros el verdadero desafío es, pasando estos días, ir buscando soluciones estructurales. Bien, viendo entonces ahora a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, a propósito de la comparecencia de las autoridades del Ministerio de Salud Pública en el Parlamento, en la Comisión Especial de Seguimiento de Salud Mental, donde obviamente el tema de las personas en situación de calle se está tratando y abordando. Nosotros vamos a hacer una pausa muy breve y vamos a volver con este tema. Bloque de MB de Noticias, continuamos con información y volvemos a la torre ejecutiva con nuestro periodista Federico Jurkovic. Federico, adelante. Porque esto requiere no solamente... Rosina, muchas gracias. Exactamente, recordamos, estamos esperando la conclusión de la reunión de evaluación por parte de distintos organismos del Estado a raíz de la alerta roja climática del tiempo planteada por Inumet. Hubo un operativo, 272 personas evacuadas solo en Montevideo. Con más detalles vendrá en la reunión, pero mientras estábamos aquí, Rosina, ocurrió un hecho que tiene que ver con la coyuntura, que tiene que ver con la renuncia de Jaime Saavedra que anunciábamos al inicio del informativo, también con palabras del presidente Yamandu Orsi, que se enteraba en ese momento y que daba a entender que iba a intentar revertirlo. Dijo: siempre quiero a Saavedra en mi equipo y lo voy a llamar. Llegó Saavedra a Torre Ejecutiva hace unos 20 minutos aproximadamente. Todos leímos que era una reacción inmediata. Pudimos intercambiar off the record algunos comentarios con Saavedra. No quiso confirmar la renuncia.
no quiso decirnos si Orsi lo había llamado, sí nos comentó que venía a una reunión de trabajo. Esto puede tener muchas interpretaciones, obviamente. Una reunión de trabajo puede ser venir a confirmar la renuncia o que se hayan activado algunos mecanismos políticos para intentar mantenerlo. Orsi dijo, quiero a Saavedra en mi equipo, eso tiene que ver con la trayectoria de Saavedra, muy reconocido en los márgenes de la sociedad, digamos, donde nadie se mete. Él es una persona muy valorada, vino a la política de la mano de José Mujica, estuvo en el Instituto Nacional de Rehabilitación y aparentemente su renuncia vendría dada por cosas que pasaron en este directorio de INISA, que iba a asumir formalmente hoy en estos meses. Entre ellos, una votación entre el vicepresidente del Frente Amplio y el tercer director del Partido Colorado de una decisión que Saavedra no estaba de acuerdo. Por eso, digamos, repito, hace 20 minutos acaba de ingresar Jaime Saavedra a Torre Ejecutiva. Orsi no está aquí, pero sí está Alejandro Sánchez, que también lo vimos ingresar una media hora antes que Saavedra. Así que vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el tema central de la alerta roja planteada, pero también esto seguiremos informando cualquier novedad, Rosina, ahora dentro del informativo, a lo largo de la tarde en las redes o a las 19 en la edición central, obviamente. A pesar del anuncio de alto al fuego del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre Israel e Irán, 4 personas murieron esta madrugada tras un ataque iraní a la ciudad de Beersheba, mientras que fuerzas israelíes volvieron a bombardear Teherán. La noticia generó malestar y reclamos por parte del mandatario estadounidense, quien llamó expresamente al primer ministro israelí y anunció que no pretende un cambio de régimen en Irán. Israel e Irán se acusan mutuamente de incumplir el alto al fuego total e incondicional anunciado este martes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también advirtió que el uso de bombas por parte de Israel constituiría una violación grave del pacto, aunque luego aclaró en sus redes sociales que Israel no atacará a Irán. Más temprano, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, condicionó la suspensión de los ataques a que Israel detuviera sus ofensivas y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó la aceptación de la tregua propuesta por Washington. Tras condenar públicamente a Israel e Irán por lo que consideró violaciones de la tregua, Donald Trump, en una conversación telefónica con Benjamin Netanyahu, le expresó de forma firme y directa su desaprobación sobre un ataque israelí de represalia que estaba a punto de ser llevado a cabo por aviones de combate en Irán. Israel asegura que destruyó este martes una instalación de radar cerca de Teherán en respuesta a una violación del alto el fuego por parte de Irán, pero remarca que se abstuvo de nuevos ataques después de la conversación entre ambos jefes de Estado. Durante los últimos 12 días de enfrentamientos, al menos 610 personas han muerto y más de 4.700 han resultado heridas en distintos puntos de Irán, mientras en Israel la información oficial reporta 28 fallecidos, 4 de ellos durante el último ataque previo a la tregua y 1.347 heridos según la Cruz Roja israelí. Nos vamos, volvemos con la edición central a las 18:55 o mañana a las 8 la primera edición de MBD Noticias. Que pasen ustedes muy bien. El diputado Mariano Tucci, coordinador de la bancada del Frente Amplio en la Cámara Baja, aseguró a MBD Noticias que no son suficientes los dispositivos para la atención de personas en situación de calle que tiene el gobierno. En el desayuno mensual de ADM, el economista Javier de Aedo dijo que el actual gobierno se ha tenido que manejar en un difícil equilibrio entre decir toda la verdad sobre la herencia económica que recibió y por otro lado contemplar la visión de los organismos internacionales y las calificadoras de riesgo. El propietario de la panadería y confitería La Vienesa confirmó a los trabajadores que cerrará las 8 sucursales de la empresa. La medida no sorprendió al sindicato, que desde el primer día sabía que la firma estaba quebrada. El PIT-CNT le presentó al presidente Orsi una propuesta de un gravamen del 1% al 1% más rico de la sociedad, que generaría una recaudación equivalente al 1% del Producto Interno Bruto, cuyo destino sería financiar la atención de la situación de la pobreza infantil. El ministro de Turismo, Pablo Menoni, explicó que esta administración visualiza un enorme potencial de crecimiento en los mercados de Paraguay, Chile, Perú, Colombia y República Dominicana.
A pesar del anuncio de alto al fuego del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre Israel e Irán, 4 personas murieron esta madrugada tras un ataque iraní a la ciudad de Beersheba, mientras que fuerzas israelíes volvieron a bombardear Teherán. Un total de 272 personas fueron retiradas de la vía pública en la primera noche de aplicación de la alerta pública de nivel rojo decretada ayer por el Poder Ejecutivo, según datos proporcionados a MBD Noticias por fuentes del Ministerio de Desarrollo Social.